¿Qué tal? Buenos días, amigos. El otro día os prometí que íbamos a hacer un videoblog dedicado a los libros infantiles y juveniles que se han publicado sobre el Titanic. Bueno, sería más correcto decir a algunos de los libros juveniles e infantiles que se han publicado sobre el Titanic. Y vamos a ello. Tengo un buen montón. Hay muchos más, pero bueno, yo creo que con esto, fijaos, que tenemos aquí, pues os podéis hacer una buena idea de lo que hay en el mercado editorial. Los voy a poner aquí para poder hablar con tranquilidad. El primer libro del que os voy a hablar es este, Polar, un osito en el Titanic. Escrito o basado en un relato de Daisy Conning Stone Spiden. Esta señora, Daisy Conning Stone Spiden, era la mujer de Frederick Spiden, uno de los pasajeros de primera clase del Titanic, uno de los ricachones que viajaban en primera clase en el Titanic. Y tenían un hijo de 6 añitos que se llamaba Douglas Aaron Spiden, que viajó con ellos en el Titanic y que llevaba un osito, este que veis en la portada, el cual llamaba Polar. Este libro, en fin, hay quien no lo consideraría un libro infantil o juvenil, porque lo que hace es reconstruir el cuento que la mamá de Douglas, Daisy, escribió sobre el hundimiento del Titanic con el viaje con el osito, las aventuras que pasaron aquel día, y se complementa con una serie de recuerdos familiares, fotografías, etcétera. No es que sea un cuento para niños, sino que recoge el cuento que esta señora escribió a su hijo Douglas. ¿Recordáis en la película Titanic una escena de un niño jugando con una peonza, lanzando la peonza en cubierta? Pues ese niño era Douglas Aaron Spiden. El libro en su día tuvo... hay que tengo que decir que el libro es una preciosidad. O sea, Madison Press, que es quien lo publica, publica unos libros ilustrados tanto para niños como para adultos que son una preciosidad. Fijaos qué ilustraciones, ¿no? Si no recuerdo mal, incluso viene una ilustración dedicada al crío jugando con la peonza en la cubierta del barco. En su día, cuando se publicó este libro, tuvo ciertas críticas, sobre todo más que en Estados Unidos, que ven estas cosas con más naturalidad, en Europa, porque hubo quien dijo que era la historia de un niño rico que se había salvado del Titanic, habiendo muerto tantos y tantos niños de tercera clase en el Titanic. A mí esas críticas me parecieron una verdadera estupidez. La muerte no perdona ni a pobres ni a ricos, como vais a poder comprobar ahora, y también los ricos tienen su historia y puede ser interesante. A mí el libro no deja de darme un poco de repelús, porque 3 años después de salvarse del Titanic, y después de haber llevado una vida muy acomodada, cuando tenía 9 añitos nada más, Douglas murió en un accidente de coche. Por eso decía que la muerte no perdona a nadie. Insisto, es un libro muy bonito, un libro precioso, un libro que si lo pudierais encontrar os lo recomiendo. Esta es la ilustración que os decía del crío jugando en cubierta con la peonza. Se han publicado también, después de la película de Titanic, una serie de libros, como este que se titula Naufragios Misteriosos, o los grandes barcos de Patrick O'Brian, nada más y nada menos, ¿no? Que están dedicados a otros barcos, pero que también tienen sus capítulos dedicados al Titanic. Este, por ejemplo, de Naufragios Misteriosos, que publica Lipsa, es un libro en 3 dimensiones, para verlo en 3 dimensiones. Son libros curiosos, no son monográficos sobre el Titanic, pero no dejan de ser libros interesantes. Luego se han publicado una cantidad realmente enorme de libros con desplegables, con recortables, como este libro. El libro trae, por ejemplo, dentro de una serie de reproducciones de documentos y tal, un pequeño librito contando la historia del Titanic, un pequeño librito que está bien, es muy bonito, cuenta la historia de una forma muy resumida para niños, y sobre todo lo que trae estos libros traen unos desplegables absolutamente preciosos, ¿no? Un poco engorrosos para mi gusto, pero muy bonitos. A los críos les encantan. Fijaos si puedo abrirlo para que lo podáis ver, el desplegable que trae del Titanic, que da una maqueta del Titanic, pues muy curiosa, muy bonita. Insisto, a los niños les gusta mucho, aunque son la verdad que un poco engorrosos.
Os voy a enseñar otro de estos libros con desplegables y demás, que también es muy bonito, que es este que tengo aquí. Se titula Cuaderno sobre el Titanic y es un libro del mismo estilo, ¿veis? Trae una serie de desplegables, de troqueles que lo que hacen es crear pequeñas maquetas del barco. Este incluso, si no recuerdo mal, traía un bote salvavidas en el mar, fijaos, un bote salvavidas en el mar con los pasajeros, incluso con su puntito gore, ¿verdad? Con 4 paisanos ahí en la mar ahogándose o pelándose de frío. Son libros bonitos, son libros que a los críos les encantan porque son muy entretenidos. También se han puesto muy de moda este que tengo aquí, Titanic, pues es otro libro de ese estilo, un libro a base de desplegables, se copian mucho los unos a los otros, de desplegables y demás. Se han puesto de moda estos libros que traen por dentro, aparte del texto, mejor dicho, una serie de documentos, de reproducciones de documentos, de sobrecitos, carpetas, pestañas que se abren y la verdad que para los críos y también para los jóvenes son muy entretenidos. Este que se llama Titanic, Historia y Secretos, es uno de los mejores libros que se han publicado para chavales sobre el Titanic. Voy a abrirlo para que podáis ver cómo es por dentro. Por ejemplo, fijaos, cuando habla de las máquinas del Titanic, de las calderas, pues te trae aquí dentro de un sobre un blueprint, un plano de aquellos azules con las máquinas del Titanic, ¿no? Es muy bonito. Luego trae también una cantidad de ilustraciones de época que combina con ilustraciones en color para que sean mucho más agradables a la gente joven. Desplegables del Titanic muy bonitos, secciones del Titanic. Son casi todos los libros que se han publicado para críos y para jóvenes del Titanic son del mismo estilo y la verdad que está muy bien porque quieras que no despiertan la afición al mar, que los chavales tengan afición al mar y a la historia de la navegación. Yo me he alegrado mucho que a raíz de la película Titanic en España se hayan publicado un montón de estos libros. ¿Cuál es el mejor libro infantil y juvenil que se ha publicado sobre el hundimiento del Titanic? Sin ningún género de dudas y bajo mi humilde punto de vista, ojo que esto es una opinión mía, que no se me eche nadie a los ojos, es este. Exploración del Titanic por el doctor Robert Ballard. Vosotros, perdón, me habéis oído a mí hablar y me habéis leído, escrito muchas veces sobre el libro El descubrimiento del Titanic por Robert Ballard, el doctor Robert Ballard. Para mí sigue siendo el mejor libro que se ha publicado sobre el Titanic, con diferencia, junto con un libro de Walter Lord, el autor de La última noche del Titanic. Siempre he dicho que es el más equilibrado, el más completo. Luego ha habido libros más bonitos y libros más prolijos, pero como aquel del descubrimiento del Titanic de Robert Ballard, por cierto, hoy en día un incunable porque es prácticamente imposible localizarlo, pues pocos libros tan bonitos se han hecho. Bien, pues Exploración del Titanic, este que tengo aquí, es como si dijéramos la versión juvenil e infantil del libro de Ballard. Y al igual que el otro, es un libro realmente redondo, es una auténtica preciosidad. Trae las mismas ilustraciones que Ken Marshall hizo para el libro digamos, el libro matriz, el libro para adultos. Incluso hay ilustraciones que en el otro libro, al menos en la edición de tapa dura, no se incluyeron, como por ejemplo esta ilustración de la popa del Titanic, que siempre me ha parecido una verdadera preciosidad. Hoy en día es fácil ver estas ilustraciones por internet, durante muchos años no ha sido tan fácil. Y bueno, este es un pequeño repaso de los libros que hay publicados para críos y para jóvenes sobre el Titanic. Si pudierais encontrar este Titanic, La exploración del Titanic por Robert Ballard, es probablemente el mejor que hay, el libro infantil. Luego se han publicado otros libros enormes, como este que tengo aquí. Fijaos qué pedazo de libro. The World Chart of the Titanic, que es un desplegable enorme de las secciones del Titanic. Mide, una vez que lo has abierto, pues mide, me parece que son 5 metros, ¿no? Fijaos qué pedazo de desplegable. Yo lo utilizo muchas veces este libro como ilustración cuando hago algún tipo de exposición sobre el Titanic o doy alguna charla o algo, pues lo
lo abro, lo pongo en la exposición o en la charla lo ponemos abajo y la verdad que queda muy bien. Hay un último libro sobre el Titanic que todavía no he leído para críos, Las ratas del Titanic, que tiene toda la pinta de ser un libro divertidísimo. Cuando lo lea lo comentaré. Parece ser que es una familia de ratas viajando a bordo del Titanic. En fin, tiene muy buena pinta. No es de los formatos más lujosos, pero sí de los quizás de los más imaginativos. Y nada más, volveremos este fin de semana con varios videoblogs. Tal vez comentemos el caso, no lo sé todavía, no lo tengo muy claro, de este chaval de 9 años que ha muerto porque le pasó por encima una embarcación de una goma, lo que se llama que en el argot de los narcotraficantes es una goma. Ya veremos. Un fuerte abrazo marinero para todos vosotros.